¿Cómo podemos volver a estar psíquicamente sanos? Existen distintas ideas sobre los caminos que conducen a la curación de enfermedades. La curación viene desde el exterior y desde arriba, de los dioses sanadores, chamanes. La curación se produce mediante rituales, rezos, fórmulas de conjuro, ofrendas. La curación se genera a nivel físico, químico, técnico e industrial, con medicamentos, radiaciones, operaciones, masajes. La curación es el resultado de las relaciones del enfermo consigo mismo y con las personas que lo apoyan, que favorecen su capacidad de autocuración. La última forma de todas estas es la más prometedora. Ofrece las mayores perspectivas de salud física y psíquica duraderas. Por eso es importante que las personas tomen este camino y se encuentren a sí mismos y busquen acompañantes útiles que los apoyen en su proceso de curación. Sin embargo, muchas personas no disponen de suficientes criterios para poder afirmar que están psíquicamente enfermos o que sus dificultades no radican en el exterior, sino que se encuentran en su propia psique y que desean sanarse psíquicamente. Por ello, es una idea ingenua considerar que todas las personas que buscan ayuda psicoterapéutica desean curarse a todo precio. Mientras estamos en nuestras estrategias de supervivencia, pensamos que somos normales y que lo que hacemos y experimentamos no es nada insólito. Por lo general, los pacientes no ven la amplitud de la desviación física y psíquica existente hasta que no avanzan en la psicoterapia. Paulatinamente desarrollan una mejor conciencia sobre lo que significa sentirse física y psíquicamente sanos. Como muestran los ejemplos descritos, la mayoría de las veces se llega al estado de desregulación psíquica sin tener la culpa de ello. No obstante, una vez se ha establecido la fragmentación psíquica, a menudo se toman decisiones que empeoran la situación personal o que dañan también a otras personas. Para alcanzar un estado de salud es necesario encaminarse hacia él con determinación y voluntad. Las estrategias de supervivencia cuestionarán la decisión y la perseverancia una y otra vez e intentarán impedir el proceso con artimañas y excusas. Al principio, abandonar los programas de supervivencia suele ser arduo y a veces solo se avanza lentamente a causa de las enormes resistencias. También es importante disponer de métodos apropiados que capten la complejidad de los procesos psíquicos de forma adecuada y que no se limiten a un único aspecto de la psique. En el método de las constelaciones, el terapeuta no es el único que se esfuerza por comprender las frecuentemente confusas interrelaciones en la psique de una persona. También los representantes ejercen una función de excelentes y muy a menudo competentes asistentes. Aspecto fundamental de la terapia de trauma es el trabajo de recordar y tomar conciencia. Los bloqueos de memoria deben ser despejados para que salga a la luz lo que realmente ocurrió. Veamos ahora los 4 pasos del proceso de curación. 1. Aumentar las estructuras sanas. 2. Renunciar a las estrategias de supervivencia y reconocer las ilusiones. 3. Encontrarse con las partes traumatizadas disociadas. 4. Reforzar la autonomía ganada con metas vitales fijadas por uno mismo. Con las partes sanas en crecimiento se pueden traspasar 3 puertas. 1. La puerta de las ilusiones. 2. La puerta del miedo y del dolor. Y 3. La puerta hacia la libertad. Solo cuando se haya traspasado la primera puerta, la de las ilusiones, aparecerá con más claridad la segunda puerta, la del miedo y del dolor,
que conduce a las partes traumatizadas. Esta puerta, que hasta el momento ha desencadenado impulsos de huida y disociaciones de forma automática, solo se puede traspasar con decisión y de forma consciente cuando uno se haya liberado de sus ilusiones. Teniendo claro que solo la disolución de las fragmentaciones psíquicas conduce a la sanación, uno puede atreverse a ir al encuentro de los sentimientos traumáticos disociados. Si se entra y se recorre este oscuro y temido cuarto, se abre una tercera puerta, la puerta hacia la libertad. Pero esta libertad tiene que ser aceptada y utilizada. Si se ha estado ocupado toda la vida en mantener a raya los sentimientos de trauma, esto se dominará muy bien, pero no se sabrá qué hacer para vivir sin miedos. Ante todo, será necesario encontrar nuevas metas y motivos vitales para dirigir los sentimientos y las energías en una nueva dirección. Solo la propia intención permite avanzar. En las intenciones, que están todavía demasiado formuladas desde las partes supervivientes, se intenta, por ejemplo, incluir todo de una vez. Provienen excesivamente de la cabeza. Aún así, no serviría de mucho comunicarle al cliente que se ven claramente sus ilusiones en la intención y que elija otra intención que esté menos basada en ellas. Esto solo lo confundiría y lo llevaría aún más hacia la fragmentación. Es por ello por lo que como terapeuta es importante confiar en que la constelación de la intención que sea la más importante para el cliente en ese momento tendrá el efecto terapéutico más adecuado. Un buen resultado de una constelación puede ser, por ejemplo, comprender que no se puede solucionar todo de una vez. Es fundamental reconocer, durante una constelación, si el cliente, en vez de percibir y sentir, tiende a desahogarse e intenta terminar y solucionar una situación que le cuesta soportar con acciones y rituales. Desgraciadamente, estos desahogos son alentados por terapeutas aún con demasiada frecuencia. Esto fomenta, no obstante, que las fragmentaciones se mantengan. Por ese motivo, no es conveniente encontrar soluciones con las constelaciones. Por regla general es suficiente con ser más consciente de la situación de uno mismo y dar un paso más hacia los propios sentimientos. Las ilusiones que se han creado como estrategias de supervivencia a causa de los traumas son más longevas que los estados reales. La realidad cambia constantemente, mientras que las ilusiones permanecen igual hasta que los traumas que se ocultan tras ellas no sean reconocidos como algo real. Los traumas no pueden ser superados conscientemente mientras las estrategias de supervivencia fomenten la ilusión de que no hace falta enfrentarse con el pasado traumatizante. Es inútil señalar a las personas sus ilusiones si no sienten la necesidad de cuestionarse sus puntos de vista y sus modos de proceder. Por regla general, se generarán grandes resistencias si se confronta a una persona aún con los mejores argumentos, ya que ésta necesita su ilusión para no ser consciente de su situación interior dolorosa y enredada. Cuanto más presionadas se sienten las personas, con más tenacidad defienden sus estrategias de supervivencia, puesto que tienen miedo de caer en el caos de sus sentimientos traumáticos y perder completamente el control sobre su vida. Solo cuando los clientes entienden que lo que perciben, sienten, piensan y recuerdan con sus estrategias de supervivencia es su escudo de protección ante el contacto con la realidad, éstas pueden perder su importancia. A partir de ese momento, las partes sanas tienen más espacio para entrar en acción con mayor fuerza y seguirse desarrollando. Al fin y al cabo, el desencanto de las ilusiones solo puede ocurrir al reconocer la realidad de un trauma. Solo así la psique vuelve a tener su función original, permitir un acceso completo a la realidad existente y no solo a mundos imaginarios.
El reconocimiento de la realidad de un trauma desprovee a las estrategias de supervivencia de su razón de ser. De este modo son relativizadas y se vuelven progresivamente irrelevantes. Se puede comprender su función de mantener el trauma fuera de la conciencia, mientras no haya suficientes partes sanas que puedan enfrentarlo. Una vez liberada del velo con el que las ilusiones cubren la realidad, la psique puede volver a dedicarse a penetrar la realidad en sus diversas dimensiones y enfrentarla de manera constructiva. Con frecuencia, las constelaciones familiares clásicas pueden reforzar aún más las ilusiones infantiles de amor que tienen las partes supervivientes simbióticamente enredadas para mantenerse en contacto con los padres traumatizados. Estas ilusiones de amor pueden conducir a comportamientos espirituales, en los que alguien considera que puede estar por encima de todo, puede perdonar cualquier cosa a todo el mundo, que ya no percibe contradicciones, que sirve a la paz en el mundo al aceptar todo lo que existe. De esta manera se rehúye el enfrentamiento con la realidad tal como es y se evita el contacto con el propio trauma. Un paso fundamental en el conocimiento de uno mismo es comprender que la meta no es hacer desaparecer los síntomas, sino entender su sentido más profundo. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, se trata del control sobre el propio cuerpo, la mayoría de las veces en relación con el abuso sexual. Los afectados intentan impedir sus reacciones físicas y sobre todo mostrar sentimientos de placer. A causa de la sexualidad forzada que sufrieron, rechazan el placer físico y practican una abstinencia extrema a través de la comida. Damos el ejemplo de Beatriz, mi niña interior. El siguiente texto quizá dé una impresión de cómo reaccionan las partes infantiles disociadas cuando las estrategias de supervivencia se imponen de nuevo. Beatriz, una cliente, lo redactó tras mi petición de que describiera cómo le va a su niña interior traumatizada cuando vuelve a tomar una decisión profesional, cuya meta sea solo la supervivencia. Quizá la niña interior tenía la esperanza de que la condujera pronto al prado verde lleno de luz y vida. Ahora está decepcionada de que mis partes supervivientes parecen haberse impuesto de nuevo. En la constelación se alegraba de que se reconociera su herida y de ser atendida con cariño. No quería tener nada más que ver con los temas de los que me tengo que ocupar ahora intensivamente en mi trabajo. No quería tener nada más que ver con el sufrimiento de otras personas. Tampoco quiere tener que ocuparse más de otras personas. Quería entrar en un nuevo espacio lejos de toda desesperanza. Mi problema era que no sabía a qué espacio llevarla. La decepción de la niña interior tiene que ver con que no ha tenido una oportunidad de sentir amor a pesar de todos sus esfuerzos. Los sentimientos de decepción estaban presentes por momentos durante la realización de todo esto. Tan pronto se apartaron los filtros de las ilusiones. En el trabajo del niño interior, que goza de una cierta popularidad en psicoterapia, de Chopin y Paul, 1996, Bradshaw, 2006, se tiene que comprender la complejidad de las fragmentaciones traumáticas y de los enredos simbióticos, ya que de lo contrario se piensa que los cambios son demasiado fáciles y que es suficiente con hacer el ritual de acoger al pobre niño interior. Para comenzar, habría que aclarar de qué niño se trata: ¿del traumatizado, del enredado simbióticamente, del ocupado con estrategias de supervivencia o del niño que se ha identificado con un agresor? Tampoco tiene sentido pensar que se pueda ir a buscar al niño interior al pasado. Esta idea conduce de nuevo al viejo trauma y vive de la ilusión de hacer como si el pasado no hubiera ocurrido. De hacerse un trabajo con el niño interior, este sería sobre la empatía con uno mismo y la expresión de los sentimientos y necesidades reprimidas.
¿Qué significó para uno la infancia en cuanto a miedo, pena y sobreesfuerzo? Podemos aprender a reconocer, comprender y aceptar nuestro propio pasado y desamparo infantil. Es una ilusión querer cambiarlo posteriormente. Los cambios tienen lugar en el aquí y en el ahora. Para la superación de una fragmentación es necesario, en cada caso, diferenciar las experiencias y los sentimientos propios de las experiencias y los sentimientos absorbidos de la madre, abuela, etc. Los sentimientos absorbidos hacen que uno se sienta atraído por ellos de forma mágica, y es como si se estuviera teledirigido. Los sentimientos propios son como herramientas que están a disposición y que van y vienen en función de las situaciones y están acorde con ellas. Renunciar a los sentimientos absorbidos implica también soltar sentimientos que hasta el momento nos conectaban mayormente con nuestra madre, por lo general de forma completamente inconsciente. Esto asusta, ya que podrían brotar sentimientos de soledad y de abandono. Por tanto, se hace necesario tener la decisión consciente de enfrentarse a ello. Cuando alguien ha reconocido que tiene padres traumatizados y que no fue ni es posible tener con ellos un contacto amoroso sobre el que apoyarse, surge la pregunta de cómo manejar la necesidad infantil de tener padres amorosos. ¿Qué se puede hacer con el vacío interior y la desorientación del niño, cuyos padres lo significan todo para él? Para un niño, comprender que no puede orientarse en su madre es como perder toda esperanza y sentido de la vida, ya que no puede existir solo. De ahí viene su pérdida de fuerza y motivación. Para el niño, su madre es el mundo, por lo que un espacio sin ella supone un vacío interior para él. La vida es una montaña que sin la madre el niño no puede superar. Por este motivo, la parte infantil que aparece aquí nuevamente de manera clara, tiene que poder tomar como referencia a la parte adulta que ha ganado en madurez a través de la terapia. Esta puede fijar ahora metas en su vida, identificar los motivos por los cuales le vale la pena vivir. Sabe que puede alcanzar muchos objetivos en su vida sin ayuda exterior. También puede buscar consejo y ayuda en otras personas que no sean su madre. Por lo tanto, es necesario aceptar las necesidades infantiles originales, de tener contacto y de tomar como referencia a su madre, que son completamente normales y razonables. Desarrollar la independencia y la capacidad de superar por sí solo el miedo al abandono. Tener la motivación de conducir una vida como persona independiente y adulta. Orientarse hacia otras personas con las que sea posible tener relaciones constructivas. A esto se añade atreverse a estar feliz, aunque se vea que otras personas no están bien. Como niño, simbióticamente enredado, se estaba acostumbrado a que no era posible sentirse bien si la madre o el padre sufrían. La desdicha de ellos estaba unida de forma indisociable a la propia infelicidad. Todos juntos estaban atrapados en sus respectivas actitudes de víctima. En primer lugar, es necesario darse cuenta de la posibilidad de desacoplar esta conexión, que se convirtió en algo normal, y atreverse a hacerlo. Puedo ser feliz, aun si mis padres siguen teniendo problemas con sus traumas. En el fondo, quien ya no siente nada está psíquicamente muerto. Por ello, es una señal de curación que cesen por un rato los dolores físicos y los estados psíquicos desagradables como la desesperación, la soledad, el enfado o la rabia durante y después de las sesiones de terapia, en las que los pacientes hayan tenido acceso a sus traumas disociados. Muchas personas traumatizadas temen tener que revivir el dolor de sus heridas psíquicas, por lo que rehúyen enfrentarse a sus traumas. Prefieren entregarse a la ilusión de que de esta forma sea también posible tener una vida, si no agradable, al menos soportable. Es inevitable que una persona que quiera solucionar sus fragmentaciones entre en contacto con los miedos y el dolor que ha disociado en su interior. Quien quiera salir del laberinto y de la prisión de sus mecanismos de supervivencia tiene que atravesar, en primer lugar, la puerta de sus ilusiones,
descubrir sus estrategias de supervivencia y ver la cantidad de esfuerzo y energía que necesitó para reprimir sus experiencias traumáticas hasta el momento. Entonces verá con más claridad la siguiente puerta, tras la cual se encuentran sus miedos y su dolor. Si se atreve también a atravesar esta puerta con más claridad y decisión que antes, se encontrará con sus partes traumatizadas disociadas y por un tiempo revivirá sus sentimientos del pasado. No solo experimentará de nuevo sus viejos sentimientos, sino también el hecho de que ya no está tan desamparado como lo estuvo en el pasado, ya que ahora sus partes sanas lo pueden apoyar con claridad y determinación, que ahora existe la esperanza de que persista la mejoría, y que ahora puede atreverse de nuevo a sentir y expresarse con toda su energía, mediante su gestualidad, su voz, sus palabras y todo su cuerpo. La confrontación del viejo trauma es para toda persona una situación de estrés. En función del trauma, esta puede durar más o menos tiempo, a veces unos días o incluso semanas. Quien no interrumpe estos procesos y les concede el tiempo y el espacio necesarios para liberar los bloqueos existentes y eliminar las barreras creadas por las estrategias de supervivencia para evitar la percepción de la realidad, conseguirá relajarse del estado anterior de estrés, intranquilidad interior e incapacidad. Paulatinamente llegará a la siguiente puerta, la puerta hacia la libertad, la cual le podrá mostrar el camino de vuelta al ámbito de la psique sana. Entrar en contacto con la parte traumatizada disociada tiene el fin de hacer fluir la expresión de sentimientos interrumpida por el trauma y dejar que los sentimientos en su totalidad se conviertan de nuevo en el elemento integrador de todas las demás funciones psíquicas. Justo entonces el propio yo se expresa con su verdadera forma y no como fachada o rol, tal como lo hacen las estrategias de supervivencia. Lo que toda persona puede intentar de forma realista es reconciliarse consigo mismo. Podemos superar las fragmentaciones agresor-víctima en nuestro interior que se han desarrollado a causa de nuestros propios traumas. Mientras no nos hayamos reconciliado con nosotros mismos, es decir, no hayamos aceptado nuestros sentimientos traumáticos disociados, ni nuestro desamparo ni debilidad, todo intento de reconciliación con otras personas será en vano. Es una bonita ilusión a la que uno se puede aferrar por cierto tiempo, hasta que desaparece de nuevo en el quehacer diario. Solo quien haya superado la fragmentación en su interior estará también en paz con los demás. Entonces podrá ver a sus padres tal como son, sin esperar ni depender de que sean de otra manera. Se acercará a ellos allí donde sea posible tener una relación constructiva, y los evitará cuando los mecanismos de supervivencia de sus padres puedan herirlo de nuevo. Podrá comprobar si tiene que seguir fragmentándose y hacerse ilusiones sobre sus padres para conectar con ellos. Por lo tanto, podrá valorar de forma realista qué contacto aún es posible con los padres traumatizados y cuál no. En lugar de las viejas dependencias puede aparecer una nueva libertad. Se puede hacer la experiencia de conformar su vida desde la autonomía. Si antes los sentimientos estaban orientados hacia conseguir algo de y para los padres traumatizados, ahora se pueden cesar todos esos intentos inútiles que solo conducen al agotamiento y a la enfermedad. En adelante, la finalidad de los sentimientos puede consistir en ayudar a estar y a mantenerse sano.